Montiel y el día de hoy vamos a hablar rápidamente acerca de la lección número 15 de la fe de Jesús, la cual habla acerca del don de profecía. Bueno, principalmente tenemos que entender que el don de profecía es una de las muestras de amor más grandes que nos puede dar Dios. Es la muestra de que no nos abandona, de que no nos deja solos, que no nos ha dejado a nuestra suerte en este mundo y no nos ha dejado en la incertidumbre, sino que Él siempre ha buscado la forma de comunicarse con nosotros a través de personas que cuentan con este don, el don de profecía, las cuales son la vía para comunicarnos los designios de Dios, no solamente del pasado, del presente, sino también del futuro. Y bueno, esa es la primera parte de la fe de Jesús. Pero no solo eso, fíjense, la primera parte de la fe de Jesús nos manda a Amós. Si lo pueden buscar en sus Biblias, mucho mejor. Amós 3:7 dice, mas el Señor Dios no hace estas cosas sin revelar sus secretos a sus profetas. Imagínense, hermanos, no solamente Dios tiene un plan para la humanidad, sino que Dios no hace nada sin antes mencionárselo a sus hijos, a su iglesia. ¿Y cómo va a hacer esto? A través de sus profetas. ¿Y cómo lo ha hecho siempre? A través de sus profetas. Nosotros lo podemos ver a lo largo de la historia de Israel, cuando se comunicaba con Amós, con Ezequiel, con Isaías. Dios siempre le decía, va a pasar esto. Y era una oportunidad, era una señal de la gracia de Dios y del amor que le tiene a su pueblo. Pero ¿cómo se comunica Dios? La segunda pregunta es, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? ¿Será que habrá alguna forma específica de hacerlo? Bueno, pues nos manda la fe de Jesús a buscar en Números 12:6. Yo leo de la versión Torres Amat, puede diferir un poco con la suya, pero al final es lo mismo. Números 12:6 dice, les dijo, escuchad mis palabras. Si hubiese entre vosotros algún profeta del Señor, yo me apareceré a él en visión o le hablaré entre sueños. Hay solo dos maneras en que Dios se va a comunicar con los profetas, a través de una visión o a través de los sueños. Si alguna persona que se dice ser profeta dice cualquier cosa contraria a esta que Dios se le presentó personalmente o que se lo llevó, se teletransportó, cualquier cosa, podemos intuir que es un falso profeta. Hay dos maneras en las que Dios se va a comunicar con nosotros y esa es una por visión y dos por sueños. La tercera pregunta es, ¿tuvo profetas la iglesia primitiva? O sea, ¿será que a lo largo de la historia de la iglesia hubo una parte donde no hubo profetas? Bueno, pues vamos a 1 de Corintios. Les insisto, si ustedes pueden buscarlo en su casa, mucho mejor. Y vamos a 1 de Corintios 12:28. Y dice así, así es que he puesto a varios miembros en la iglesia. Unos en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en el tercero doctores, luego a los que tienen el don de hacer milagros, después a los que tienen gracia de curar, de socorrer al prójimo, don de gobierno, de hablar todo género de lenguas y de interpretar las palabras. Bueno, entonces la respuesta a esta pregunta es sí. Durante la época de la iglesia primitiva sí hubo profetas. ¿Por qué? Porque estamos leyendo Corintios. Aquí Jesús ya había ascendido al cielo y esto fue escrito en las primeras etapas de la iglesia primitiva. Pero sobre todo porque Corintios asemeja el don de profecía a cualquier otro don. Es decir, ser profeta no es diferente a hablar lenguas, no es diferente a ser un líder, no es diferente a sanar, no es diferente a interpretar. El don de profecía es como cualquier otro don y al igual que cualquier otro don ha existido a lo largo de toda la historia de la iglesia. De eso no debemos tener duda. Y la última pregunta que nos dice aquí es, ¿puede una mujer ser profeta? Bueno, la Biblia nos da unas características que deben tener los verdaderos profetas, independientemente si es hombre o mujer. Si se falla con estas características, es un falso profeta. La primera nos lo dice Juan, y es que el profeta verdadero debe declarar que Jesús es la encarnación
de Dios. Esa es la primera. La segunda viene en Mateo y dice que el verdadero profeta debe dar buenos frutos como resultado de su trabajo. Si el profeta lleva una vida que no refleja el amor de Dios, que no da buenos frutos, podemos intuir que es un falso profeta. La tercera la dice Isaías y dice que debe hablar de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Si el que se dice ser profeta va en contra de los principios, de los preceptos de la Biblia, es un falso profeta. Y la última, bueno, la última nos lo dice Moisés y es es casi lógico que el profeta debe decir cosas a futuro y que esas cosas a futuro se deben de cumplir. Si el profeta dice que va a pasar algo y eso nunca pasa, pues bueno, es un falso profeta. Por lo tanto, nosotros creemos que la hermana Elena G. de White y cualquier mujer puede ser profeta siempre y cuando cumpla con estas características. Y bueno, respecto al punto de la hermana Elena G. de White, muchas personas yo he escuchado hablar dentro de la iglesia que dicen que no puede ser una verdadera profeta de Dios porque no escribió la Biblia. Pero no se necesita ser no se necesita escribir en la Biblia para ser profeta. Y la prueba está en que el mayor profeta que hemos conocido, que es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Bueno, si lo quieren buscar, lo buscamos. En Lucas 7:28 dice Jesús declaró: por lo que os digo, entre las mujeres ningún profeta es mayor que Juan el Bautista. Entonces, ¿Juan el Bautista escribió en la Biblia? No, Juan el Bautista no escribió en la Biblia y eso no implica que no fuera un profeta, fue el mayor. Entonces la hermana Elena, aunque no haya escrito en la Biblia, puede ser profeta. Pero para que dejemos bien claro este punto, yo les quiero leer una parte rápidamente que la hermana Elena escribió en primeros escritos. Pero quiero que lo que yo les lea a continuación se lo vayan imaginando en su mente. Muy bien, dice la hermana Elena G. de White. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorgojeaban en un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Me voy a saltar unos cuantos párrafos y dice así. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una cuyas hojas se leía escrita la palabra Victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía la palabra Pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas y, reflejando su fulgor en las letras, las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda y en él estaba escrita la palabra Santidad. Sobre la guirnalda señaló una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel lugar era donde la habían transportado desde la tierra. Él me respondió: no, este no es mi lugar de morada. Mi morada es la ciudad. He venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué entonces a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: debes de volver, y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. ¿Se imaginaron todo lo que fui leyendo? Muy bien. Pues ya que no lo imaginamos, solo vamos a decir lo siguiente. Aquí hay de dos. O Elena G. de White tenía una imaginación muy prominente que rebasaba cualquier límite, o dos, Elena G. de White realmente era una sierva de Dios. Y nosotros, los adventistas del séptimo día, por supuesto que nos vamos por la segunda opción. Creemos fielmente por los frutos de su vida, por sus profecías cumplidas, por tantas cosas, que Elena G. de White era una verdadera profeta de Dios. Y bueno, hermanos, esto es todo de la lección 15 de la fe de Jesús. Demos gracias a Dios por el don de profecía, demos gracias a Dios porque nunca nos ha abandonado nuestra suerte, porque siempre se ha mostrado fiel, intentando comunicarse con su pueblo en todo momento e incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Esto es todo y que el Señor les bendiga.